¿Hablamos de péndulos? Buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo de la franja horaria que me estés viendo. Yo soy Maika y este es mi canal de YouTube. Estamos aquí un jueves mágico más para hablar, como no, del increíble, maravilloso oráculo que es los péndulos, ¿no? Diferentes péndulos, todo el mundo ha tenido, dentro del esoterismo es muy sencillo tener un péndulo, además es de los oráculos más baratos y supuestamente más sencillos de manejar. Una advertencia, un aviso muy importante. Esto es mi opinión, lo que yo pienso, mi experiencia y la experiencia de las personas que me rodean. Si no opinas esto, por favor, me puedes corregir en comentarios dentro de la educación, que es lo que nos han enseñado tanto en casa como en nuestros colegios, respectivamente. Pasando un tupido velo, y me están venga a escribir, vamos a pasar al tema péndulo. Lo primero, ante todo, aunque parezca súper indefenso, el péndulo no es un oráculo inferior a otro tipo de oráculos. Se le resta muchísima importancia. A veces he visto cursos que yo me sacaría los ojos con un tenedor. Respiremos y enfoquémonos. ¿Qué pasa con el tema péndulo? Lo desvirtúan muchísimo, lo hacen hiper mega sencillo, como que no pasa nada con los péndulos. Los péndulos, bueno, si es un trozo de roca puesta en un metal, en un hilo de metal, pues ¿qué importancia tiene? Pues tiene muchísima importancia como oráculo porque conectamos o llegamos a unas conexiones dentro de unos campos energéticos o otra energía puede llegar a mover el propio péndulo, como ya sabéis. Los péndulos se han utilizado a lo largo de la historia muchísimo, muchísimo. Entonces, ¿qué pasa con los péndulos? La gente muchísimas veces los utiliza simplemente para canalización de otros seres. Seres inferiores, seres superiores, seres de diferentes niveles y tal y cual. Para mí todos los seres tienen un nivel bastante alto porque están en un plano espiritual y todo lo demás. Pero eso sería harina de otro costal. Volvamos. ¿Qué pasa con los péndulos? Se han utilizado a lo largo de la historia. En las diferentes civilizaciones hemos visto, o si te informas un poquito y te metes en Google, caballeros y señoritas, señoretes o todo lo demás, nos podemos dar cuenta que las antiguas civilizaciones también utilizaban los péndulos. Los péndulos es una manera o un arte de llegar a un punto energético o hablar con una fuente de energía. Dependiendo del movimiento, si es rotacional, si es liso, se podría dar diferentes lecturas. Que yo en muchos pequeños libros gratis de 4 o 5 páginas que hay por ahí por los internets, yo no estoy de acuerdo. Pero volvamos y recapitulemos. Hay muchas maneras de hacer un péndulo, hay muchas maneras de manejar el péndulo y hay muchísimas artes dentro del propio péndulo. Se pueden llegar a canalizar ciertas cosas que yo sinceramente me quedo asustada cuando una persona da un... No te vayas por los cerros de Úbeda. Vamos al péndulo. Los péndulos pueden ser de diferentes maneras. Lo normal y lo básico, y ya veremos en qué otras modalidades no tiene por qué ser así, pero suelen terminar en pico, no en pículo, no, en pico, como podéis ver. Más, menos acentuado, como veis en los 3 péndulos que yo tengo, pueden ser más finos y alargados, más gruesecitos,
finos como el de cuarzo rosa, gorditos y planos como la ágata verde, o un mix como este. Hay otra clase de péndulos que es una bolita que termina en pico metálico, y yo sinceramente podemos clasificarlos entre los que conllevan metal solamente aquí, o el metal y la envoltura, ¿no?, que conlleva la piedra. Mis consejos: contra menos material en el péndulo, muchísimo mejor. ¿Qué quiero decir? Que la base, que es la que va a llevar la fuerza, es la que menos resistencia al aire tiene que tener. Si tú tienes mucha complejidad en la propia piedra, hará que ésta haga mayor resistencia con el aire, y la energía, si es floja, pues no pueda mover y ejercer el poder. Se puede, dentro del péndulo, yo lo aconsejable es que vaya con anilla. Mis consejos más prácticos, que es el que tengo yo, cuarzo rosa, es el que lleva anilla. Estos que no llevan, que la anilla la llevan muy cortita o prácticamente sibilina, que sería para coger así directamente, esto hace que se te canse el brazo y haga más tensión en brazo. Por lo tanto, yo no los aconsejo tanto. Tendrías que estar muy acostumbrado, tener bastante fuerza en el brazo para poder llegar a una lectura real. Porque el problema del péndulo, que muchas veces al estar cansado el brazo, llegas a ejercer tú la fuerza. ¿Qué pasa con todos estos temas? ¿Realmente el péndulo es real? ¿Realmente el péndulo hace lo que tiene que hacer? Por supuesto, el péndulo siempre va a hacer la fuerza y va a hacer de oráculo. Por lo tanto, si tú vas a manejar un péndulo o eres la persona que ejerce la fuerza sobre el péndulo, tú vas a tener que estar hiper, mega protegido, porque hay varias clases de lecturas y hay varias clases de conexión energética. Puede ser una externa o una interna. Va a depender muchísimo de la fuerza que tú tengas en ese momento y el ente o la energía que hay en el ambiente. Hay diferentes lecturas con el péndulo. Y normalmente, últimamente, yo veo la típica tabla en la cual te indica las lecturas de la tabla. Yo nunca he manejado la tabla, pero sé que existen y sé que se suele utilizar bastante. Es tipo Ouija péndulo, más o menos. Entonces, si ya vamos a utilizar la tabla, por lo tanto estamos insertando otro elemento como es la madera, pues yo os recomendaría que tendríais muchísimo cuidado, como cuando se habla de la Ouija, se habla del tarot, se habla de la bola, se habla del péndulo. Hay que tener mucho cuidado con lo que se hace. ¿Qué pasa con las diferentes lecturas del péndulo? Que dependiendo de la persona y lo profesional que sea y la fuerza que tenga la propia persona en sí, podrá hacer una lectura más limpia o menos limpia. Ese es el problema del péndulo. Digamos que la base del péndulo es que la persona no haga ningún movimiento ejerciendo por cansancio o por lo que sea. ¿En qué se solía utilizar esto? En las antiguas civilizaciones es para el contacto con el más allá o otros seres. Pueden ser seres esféricos, pueden ser dioses o pueden ser energías del entorno. ¿Qué pasa con todo esto? Que se ha llegado a descubrir que se puede canalizar otro tipo de energías. Yo sé que esto es muy denso, pero yo os prometo que es algo para estudiar y experimentar. Ante todo, yo lo que os tengo que recomendar es que empecéis con algo muy sencillo. El mejor péndulo para empezar, a mi leve y pobre opinión, es empezar con el cuarzo blanco, porque en sí es un increíble, o con el de
ojo de tigre. ¿Por qué? Porque en sí el propio péndulo es protector. Entonces, igual si cometemos algún fallo es como más livianito. Pero eso no quiere decir que si vas a cometer un fallo no vayas a tener consecuencias. En un oráculo hay que tener las cosas claras cuando se va a hacer y por supuesto la protección. El péndulo es muy complicado hacer ciertas protecciones y realmente podemos hablar de las protecciones de péndulo en otro vídeo. ¿Qué pasa? Que si todo esto lo juntamos, la historia que lo ha marcado muchísimo, y también juntamos que es un método bastante sencillo para obtener, la gente lo suele como a veces infravalorar, cuando para nada es un oráculo increíble. Y si ya lo mezclas con otros oráculos es too much. Pero eso en otro vídeo. También está el péndulo en sí. Yo soy de la opinión que contra menos piezas tenga el péndulo, mayor es el resultado. ¿Qué pasa? Por ejemplo, si tiene la cadena, la anilla y el propio péndulo, ya tiene ya 3 elementos a considerar. Esto también es bastante apropiado cada vez que nos compremos un péndulo. Por ejemplo, yo valoro más que tenga la anilla que no tenga la anilla porque es más cansado sostener. Pero eso ya entra dentro de uno y además el peso del péndulo tiene que tener un peso adecuado el péndulo. Por ejemplo, este péndulo tiene menor peso, es más sensible y por eso la anilla es todavía muchísimo mejor tenerlo. Mis consejos cuando vayáis a comprar un péndulo es que menos elementos y la piedra, contra más rica sea la piedra, mejor. Más rica no quiero decir que tenga billetitos, sino contra más pura sea la piedra, muchísimo mejor. El péndulo es una cuestión que ya os digo que desde la historia se ha visto vestigios en Egipto, se ha visto en los celtas, en los íberos, también en Estados Unidos, son diferentes péndulos en las tribus de Estados Unidos, de Norteamérica, se han visto muchísimo los péndulos, pero son diferentes péndulos que ya hablaremos. Mi consejo, siempre tener mucho cuidado, escoger el péndulo que sintáis y os vibre, lo más importante. Si todavía no os vibra ninguna piedra, empezar con cuarzo blanco, que es con el que yo empecé y para mí me parece bastante cómodo y apropiado. Si os ha gustado, pues recordad que podéis dar un like o un dislike si no te ha gustado. Que yo os aconsejo que tengáis muchísimo cuidado con todos los oráculos y que nada, que tengáis muchísimo cuidado con todo el tema de los oráculos, que sí que se pueden ver afectados entre ellos, que no queramos ir muy deprisa con los oráculos, ir paso a paso y sobre todo con mucha protección. Que nunca sabemos, y menos a través de un péndulo, con qué energía estamos canalizando. Y nada, si queréis las diferentes lecturas del péndulo, decírmelo en comentarios, decirme si queréis que os enseñe cómo manejar el péndulo con otros oráculos, como pueda ser la bola o como pueda ser también el tarot. Y nada, yo aquí ya me despido, que os dejo un vídeo por aquí, otro vídeo por aquí y por aquí una burbujita por si acaso no has visto. Y nos vemos en el siguiente vídeo. See you tomorrow.